junte, es como que de golpe son muchos conceptos nuevos y capaz que viene bien hacerle una repasada, ahora que ya más o menos los tenemos identificados a los parámetros estos, y porque no me presentó ninguna duda en relación al tema, el trash. Sí, cuando estoy presentando me tiene que seguir saliendo la gente que quiere entrar, ¿no es cierto? Sí, Ah, sí, sí, le sigue apareciendo. bueno. Vamos a hacer una pasadita rápido de esto, porque ahora nos vamos al otro extremo. Lo que quiero arrancar hoy, un método totalmente racional, basado en la teoría de la elasticidad, con todos los parámetros que nosotros habitualmente manejamos en ingeniería, nada de expresiones arbitrarias, ni de casos puntuales o situaciones propias de un experimento, sino algo más general, con todas las complejidades del caso. Ya vamos a ver por qué, cómo se complica un método racional para diseñar un pavimento, por las variables y cómo varían los parámetros, y en definitiva, siempre que hablemos de un método racional, nosotros terminamos hablando de una serie de hipótesis. Y esas hipótesis son muy críticas en el caso de los pavimentos, tienen mucha fuerza. Entonces hay que saber manejarla. A mí sí me gusta hablar del método Shellete, que es recontra viejo, porque en alguna medida, con los elementos de la época, se las han ingeniado para hacer un método racional. Y eso tiene un valor. Yo creo que era así, éramos ciegos, estábamos en la época de los muchachos que se ven prendido dos lucecitas y hacían los caminos de los romanos, copiemos, veamos cómo, sin razonar nada, y después, como he empezado a ampliar, che, ¿qué pasa si hago esto? Pero nunca, siempre haciéndolo todo experimental, empíricamente. Y ha venido alguien y ha pateado el tablero y ha dicho, no, esto lo tenemos que encarar con la parte conceptual, con la parte racional. Hasta que los ajustes, tan duros al principio, se vayan haciendo cada vez más finitos, como se pueden hacer hoy, con teoría de multicapa, de más de 10 capas, todos los parámetros variables, no solamente lineal, sino poder poner material elástico o anelástico con módulos lineales o no, podés poner coeficientes de Poisson distintos en distintas capas, coeficiente de rugosidad, continuo, discontinuo, y qué tan rugosa en las interfaces de las distintas capas. Todo eso son nietos, bisnietos de Shell, que antes de Shell no había nada. Bueno, vamos a echar una miradita a esto de vuelta. ¿Se acuerdan que había un montón de pistas? Método Ingeniero, Ayo. Sí. me parece que ahí le ha sonado que alguien quiere entrar. De hecho, ruidito. ¿Ha visto que no me sale? Le he dicho, me han dicho que sí usted. Pero le hace ruidito. Ah, sí, bueno. No me escucha nada. ¿Qué vamos a hacer? ¿No tenés que esperar un ratito más? Veo ahora estoy con gente que quiere entrar. Una vez que entran todos, si yo me voy, puedo volver, ya no llamo de vuelta, ¿no es cierto? Así es. Sí, sí puede volver. Pero ya no llamas de vuelta, ya sos vos, ya está autorizado, digamos. Sí. Bueno. Me estás viendo hoy día, quería repasarlo, ya que estamos, lo hablemos esto. Supongo que acá me saldrá, ¿no es cierto? Sí, sí, porque esto es una página más.
No, no me va a salir si es Meet, qué pavo. Tengo que tener Meet para que salga. Bueno, ¿qué es lo que estamos viendo? En diseño, primero quería ver, están los dos, estos Dortmund y los Abaco Shell nada más. Como este año es promocional la materia, nosotros vamos a tener en el evaluativo un ejemplo. Trato de condensar la clase de hoy un poquito de la clase que viene del martes para que podamos desarrollar en clase un ejemplo. Vamos, como si fuese que estamos haciendo un problema, para que la tengan re clara. Y a este muchacho Dortmund hay que leerlo, un poco agreste el tema al principio. Después la primera leída, la segunda ya es mejor. Y yo voy a tratar de colaborarle desde la clase y desde las consultas. Yo he tratado de a estos temas hacerlo lo más... A mí no me interesa, creo que la parte de hoy por hoy con mecánica de lo continuo y todos los especialistas que tenemos en ese tipo de especialidades, valga la redundancia, no tiene sentido que nosotros nos metamos mucho en eso, pero sí tenemos que saber de dónde viene, cómo se ha ido puliendo, llámale vos los distintos métodos. Y bueno, y después, una vez que yo he diseñado, sí me sirve saber si el método mío, el diseño que me dan a mí en el pliego es de Shell o Ayo, y yo siempre apunto a la obra, ¿no? Si no seríamos poetas, filósofos, estaríamos todo el día compartiendo ideas, todo. En definitiva, nuestra idea se transforma en algo concreto y que queda y que te sobrevive y que en función de la calidad con la cual haya ejecutado los distintos procesos, van a ser los resultados. ¿A dónde está el secreto del pavimento de que puede durar 10 o 15 o 20 o 40 o 50 años un pavimento de hormigón? En los detalles, en la rigurosidad con la cual ustedes atiendan determinados detalles. Con el tiempo van a saber cuáles son los más importantes. Todos son importantes, bla, 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 pero hay algunos que son más importantes. Que vos no podés no estar en la obra. Y, como siempre, cuando uno logra encontrar un ser humano que te haga de capataz o del encargado de la obra, que tenga el compromiso con la buena ejecución, la buena praxis de los distintos métodos de ingeniería, ustedes han encontrado un tesoro. Esa persona la tienen que cuidar, la tienen que premiar, porque si no, van a tener que hacer ustedes el rol de ingenieros y de contratista o de capataz, o como quieran llamar, porque hoy por hoy esa figura que antes era más común ha desaparecido, así como han desaparecido otro producto de la sociedad, ¿no? El trato con los profesionales, vos es como que no importa nada, ¿no? Es otra historia, es sociocultural, no sé qué estudio habrá que hacerlo. Yo lo único que me interesa cuando voy a una obra es cumplir el rol por el cual me pagan dignamente. Y bueno, eso muchas veces implica cierto choque que van a tener. Estén preparados con la gente, porque hay una habitualidad para realizar las cosas más o menos, y te dicen muchas veces, yo toda la vida lo he hecho así. Entonces vos tenés que buscar la mejor versión tuya, de la mejor manera, no podés quedar soberbio, acuérdense que la obra tiene que ser, somos todo un equipo, ahí se lo sentía a los piernas eso, porque en definitiva es la verdad, para que, para que logremos hacer las cosas bien. Muchas cosas
para tener problemas además con la gente, ¿me entienden? Ya la realidad es compleja como para que además sumemos nosotros algo personal. Bueno, acá, por ejemplo, yo le he puesto Dormon, que lo van a leer, que es más o menos como habla hoy de Shell, y unos Abaco Shell, con los cuales vamos a hacer el práctico. Calculo que el martes lo vamos a arrancar. Ya le voy a mandar algo por WhatsApp. Me tengo que sentar a ver. Tengo que imaginármelo cómo lo vamos a hacer. Y de Azure también. La idea es que, como hace cosas teóricas prácticas en el evaluativo, entonces necesito que se hagan rápido con la práctica. Es una tontera. No tiene, no tiene mayor dificultad. Sí, me interesa que lo maneje. Después manejaremos, yo le veré, le mostraré cómo son todos los métodos, pero no quiero que se hagan esclavo de los Excel o de los programas de computación, que después resulta que está con virus la computadora y no se puede calcular nada. O el ingeniero chanta, no sé qué, está con problemita le sale la planilla mal. Nosotros tenemos que saber escribir, resolver todo en papel y lápiz. Después, cuando ustedes se dedican a eso, sea su profesión, saber que lo pueden hacer en papel y lápiz, que paralelamente más rápido lo hago de esta manera. Pero si no, corremos el riesgo de no saber qué pasa. El programita ese tiene que ser un auxiliar mío, no tiene que ser él la luz de mi ojo, que yo no sé nada si no lo tengo, ¿no? Otra cosa, acá no sé qué ha pasado, que he visto, el ingeniero Rodríguez ha puesto en aviso una planta asfáltica modificada, no sé, creo que supuestamente esto no es lo mismo que lo que está en el foro. ¿Alguien sabe algo? ¿Cómo, ingeniero? El ingeniero Rodríguez ha puesto en avisos este hilo, que es una planta asfáltica, que dice planta asfáltica modificado, es un PowerPoint. Paralelamente, en el foro, en planta asfáltica, viene esta vez, que nosotros hemos puesto el año pasado, supongo que este es más nuevo. Todo esto viene porque me he puesto a ver la consulta que habían resuelto, etcétera, etcétera. Y ¿saben algo ustedes? Creo que eran los PowerPoint parecidos, solamente que tenían algunas correcciones o algunas cosas que le agregó que servían para estudiar para el evaluativo. Ok. Bueno, traten ahí en la charla que hemos tenido el otro día por WhatsApp con Iriarte, creo que era, no, Garay era, en relación a la bibliografía. Nosotros tenemos en el foro nuestro lo que ustedes necesitan de todos los temas de bibliografía. Excede en alguna medida a la currícula o a lo que nosotros dictamos en clase. A partir de ahí sí se dan casos particulares o situaciones en las cuales vos podés aumentar en algún tema puntual, que yo no lo he puesto ahí en el foro. ¿Por qué? Porque el día de mañana necesita lo que sea. Ahí está Garay. Está Garay y empiezan a abandonar el barco ahora los chicos. Quédense, por lo menos dejen la foto y vayan a tomar el té. No sé cómo se manejan ustedes. Yo no sé ¿qué idea tienen? ¿Para qué han estudiado ingeniería si realmente la ingeniería en sí no te interesa? Esa tendría que ser la pregunta que se haga, ¿no? ¿Qué pasó, ingeniero? ¿Qué me ha dicho Garay? No, nada que ver. No, Garay hablaba en relación al tema de la bibliografía que usted me había pedido. Así, puntualmente nosotros no tenemos una carpeta que diga
diseño y construcción de pavimento. Está en cada uno de los temas, con las publicaciones, en algunos casos son publicaciones de terceros, en otros casos son publicaciones nuestras, en otros casos son PowerPoint o lo que sea, y además tenemos para cada tipo de tema, desglosado. Y además, en el foro ustedes pueden plantear dudas que pudieran surgir a partir de las cuales se puede ir ampliando el tema. No me parece meter más bibliografía y más, si no hay necesidad. Creo que con ese nivel estamos para lo que nosotros pedimos en grado. ¿Estamos? A partir de ahí hay cosas que se pueden ver puntualmente, cosas más específicas, pero no sé si a qué apuntaba, si era esa la duda del otro día. ¿Estamos? Era en realidad en forma general, o sea, la bibliografía que maneja la cátedra, dónde poder buscar un poco más detallado. El otro día estaba fijándome en la parte de la Dirección Nacional de Vialidad, que tienen como unos pliegos muy detallados. Yo no sé si esos pliegos son como van más allá o son especificaciones quizás de mayor abarca más, no sé bien. Eso lo tenía acá, esos son los pliegos que usamos habitualmente en la vida real. Entonces entra acá en aviso. No están acá, perdón, están en foro. No, sí, eso sí he visto. Bueno, pero digo, en la página la página eso de argentina.gov, en Dirección Nacional de Vialidad, como que hay unos pliegos que son bien específicos, como hay también uno que dice manual práctico de tratamiento bituminoso, que no sabía si quizá es como unos lineamientos. Nosotros normalmente en la vida profesional usamos el pliego de especificación técnica y la norma de vialidad. Esto para hacer los ensayos y esto para ver las exigencias. Normalmente, la mayoría de los trabajos que ustedes hagan van a tener un copy-paste de esto, del pliego. ¿Está? Claro. Y cuando lo hacen los arquitectos, o lo hacen los contadores, o alguno que no tiene ni idea, o algún ingeniero que no tiene ni idea del tema, va a ver cosas extrañas, porque han copiado mal, han quedado algo inconcluso en relación a eso. ¿Para qué sirve? ¿Por qué están puestos acá dentro de los temas? Porque yo no me he puesto un día a decir, a ver chicos, hoy la clase es pliego de explicación técnica. Porque ustedes con eso se van a manejar. Es como la palabra autorizada, ¿me entienden? Si ustedes tienen que... ¿Cuál es la pendiente de cloaca? Bueno, yo le pongo 1 centímetro por metro, yo le pongo 2, vos le pones un... ¿Qué dice obra sanitaria de la nación? Ese quiero saber. Bueno, esta es obra sanitaria para nosotros. ¿Entienden? Claro. Y la norma de vialidad es lo mismo, solamente que esto es aplicado a los ensayos que hacemos nosotros en el laboratorio. Se dan muchas particularidades porque hay muchos ensayos que se están realizando para los ferrocarriles y se tienen que adecuar ciertas normas porque nosotros no tenemos algunos no te dicen ni cómo son, te piden ensayos de cubicidad para el balasto, por ejemplo. Y otros tenemos que inventar a ver qué se puede hacer en relación a la caracterización de los suelos sobre los cuales se funda la vía. Pero el fundamento teórico siempre va a estar en base a ese tipo de lineamiento, lo que te da un pliego, lo que te da una norma. Pero eso no son los apuntes nuestros. ¿Estamos? Los apuntes nuestros son las clases de cada uno más las publicaciones, bibliografías que están en el foro, más las consultas. Y son apuntes dinámicos. Por ejemplo, yo hace 2 años daba suelo betún, ahora damos suelo calpuzolana. Y no tiene sentido dar algo que se ha ido perdiendo en el tiempo. Yo, por ejemplo, les reitero que el método Shell me interesa porque es el primer método racional. Y es más fácil entender esto que entender un método actual.
si bien tampoco dentro de nuestra currícula está el desarrollo de un método empírico mecanicista multicapa. ¿Tá? Claro. Yo sí lo voy a mostrar para que ustedes conozcan. Así, que alguna vez puedan pensar que han visto eso, no es nada del otro mundo tampoco. Bueno, vamos a esto que estábamos viendo. Rápidamente, ¿qué es lo que quiero que separemos de esto que esto es? Shell, algoritmo. El primer algoritmo, primero sacamos la ecuación. Esta ecuación, ¿cómo se obtiene esta ecuación? Como circuló en las pistas para encontrar esta ecuación, no estaban todas las pistas nuevitas. Entonces hubiéramos metido 200 paneles de usuario y todos iban a poner 4.5, 4.4, 4.3, 4.2, 4.1, 4, 4. Entonces vos no podés tener un parámetro que evalúa una determinada característica si ese parámetro es fijo. Entonces, obligadamente tenían que, para poder ajustar una metodología objetiva para evaluar el estado del pavimento, el índice de serviciabilidad presente o PSI, referirlo a pavimentos de distintas zonas adyacentes a la traza en distintos grados de deterioro. Y con esos censos después se han ido a los mismos pavimentos y han medido todo lo que tenían medible. Variación dependiente de lo que tenía, abollamiento, fisura, bache, parche. Y han acomodado esos parámetros para que den la encuesta, el resultado de la encuesta. Y esa combinación matemática de las variables esas que han medido es la fórmula que tenemos acá. Les repito esto porque todavía en exámenes actualmente vienen chicos y me dicen, bueno, lo que ya saben. ¿Estamos? Qué importante acá. Ponemos nuestro hincapié, nuestro foco en esto. Fíjense el parámetro que más peso tiene. El parámetro de la rugosidad. Siempre nos molesta eso a nosotros. Nos molesta mucho el choque, el impacto. Absorbe energía, provoca disconfort, pierdo sensibilidad de control en el vehículo, destruye el tren delantero. Ese impacto me hace saltar y bajar, destruyo la calzada. Hay que evitar los impactos. Vos podés frenar con una curva bien tendida sin que haya impacto. Obviamente que si venís y no frenás, va a salir volando. En definitiva, si el objetivo es que vos frenes, no necesita el impacto. Yo no comparto el criterio de esos lomitos de burro finito en traza, son muy coercitivos para frenar. Esos son para playa de estacionamiento de súper que va pasando el ingeniero chanta y están por atropellar, ¿entendés? Pero para una vía donde no tengo por qué yo tener que... Bueno, a partir de ahí tenemos la fórmula del índice de servicio. Empezamos a circular. 2 años, 18 horas al día, 6 días a la semana, creo que era. Cada 2 semanas parábamos y cada uno se iba a medir para cada sección, cada parámetro. Yo medía rugosidad, habíamos dicho Garay medía abollamiento, y había uno pícaro que se quedaba ahí en la computadora y ponía los parámetros para cada sección que le daban los que iban a la pista. Detalle, cada parámetro lo medían en promedio. Yo iba a medir rugosidad, me paraba frente a la sección de 3,5 metros, 3,75 y buscaba la rugosidad promedio, no buscaba la que estaba más deteriorada ni la que estaba mejor. Buscaba algo que sea representativo, entre comillas, de la rugosidad. Por eso sale el nuevo método, porque después los productos de la aplicación de estos resultados, los pavimentos en promedio tenían el índice de servicio final que yo quería. Ahí se dan cuenta que dicen, no, yo no quiero en promedio, yo quiero que el 85% de este pavimento tenga el índice S o mejor. Pero eso viene después. A partir de estas gráficas de comportamiento, nosotros buscamos una curva de equilibrio para poder buscar parámetros comunes, para uniformizar resultados que sean representativos para las 400 secciones. Aquí están
lo primero que sacaron, de qué dependía la pendiente beta para las distintas secciones y ρ, que era el tránsito para llegar a 1,5 de serviciabilidad, ρ. Fíjense que en este caso, el ρ de la curva promedio es más que el ρ de la vida real. Es como que la curva promedio que marca más o menos el comportamiento de la sección 306 ha vivido más. Bueno, vamos. Obviamente estos parámetros eran la incógnita, beta y ρ. ¿Por qué? Porque teníamos que ver cómo hacíamos para encontrar un valor que sea común para las 400 secciones y en función de los parámetros que todos habíamos medido todo lo que se le pueda ocurrir. Y han llegado a esta fórmula. Obviamente dependía de los espesores, de los materiales y de la calidad de los mismos y del tipo de carga. A partir de ahí, ya les hemos mostrado cómo se llega a esta ecuación. Llegamos al primer algoritmo, que todavía el tránsito está con un efecto prima, dice ahí, porque el factor climático se lo contempla mayorando el tránsito. Después se lo saca como factor regional y queda el tránsito real, neto. A partir de ahí, yo ya ahí puedo hacer un nomograma donde veamos G, nosotros que vemos, índice de servicio. O sea que yo puedo con esta fórmula, para un determinado índice de servicio final, relacionar cargas con espesores y materiales constitutivos de esos espesores. Y vamos a la fórmula esta, porque acá ya lo tengo afuera, para un determinado clima y con un determinado valor de resistencia de la subrasante. Este es el primer algoritmo. Verificado en este nomograma, que lo resuelve el Lidl. Si yo no tengo el nomograma, despejo el número estructural para una condición de índice de serviciabilidad final fija, un factor regional, un valor soporte de la subrasante y un tránsito. En el caso del método original ya habíamos dicho que el tránsito era limitado en cuanto a que nos obligaba a poner un tránsito diario, pero para 20 años. Yo no tenía ese periodo de diseño, perdón, si yo no quería dimensionar 20 años, yo tenía que poner el tránsito diario mío, supongamos que yo quería para 8 años, mi tránsito diario de diseño para 8 años, y multiplique ese tránsito diario por 8 y dividirlo en 20, y ese valor ponerlo en el abaco ese. Tantas cosas así limitadas. Y lo más crítico era una cosa propia del método y otra cosa propia de nuestra Argentina. El valor soporte AYO no te da ningún ensayo, eso se modifica en el método con el módulo resiliente. Ya hemos dicho que esto correspondía a una de las pistas, le adoptan un valor 10, no quieren decir cómo, terminamos con una correlación, la correlación con el CBR, California, este valor soporte AYO no tiene nada que ver con el valor soporte California. Y el factor regional, que en el caso original de ellos lo evalúan correctamente, que mide la distinta época, la resistencia de la subrasante para las distintas épocas del año, porque la subrasante, como un suelo, normalmente se ve muy afectada su resistencia por el contenido de humedad. Entonces nosotros, para poder traerlo al método y usarlo, directamente al factor regional lo vamos a adoptar en función de la lluvia. El ρ. Sí depende de la lluvia, pero es uno de los factores involucrados. Además de la lluvia, depende de qué, del tipo de suelo, fundamentalmente de la topografía, de la planimetría, de la pendiente que tenga el agua para moverse. Es decir, que nosotros, a un parámetro relevante, que hemos visto cómo afectaba en el pavimento flexible el factor climático, puntualmente en el caso de la resistencia a la subrasante, lo hemos extrapolado de alguna manera desnaturalizándolo, ¿no? Bueno. El método nuevo tiene este otro algoritmo, el de abajo, ahí lo vamos a agrandar los dos, a ver si se lo ve. Fíjense
¿qué es lo que varía? Mantiene más o menos la forma, pero aparece este concepto de confiabilidad que está incorporado en estos dos parámetros. Z sub R y S sub 0, esta es la desviación externa, vendría a ser una inversa de la confiabilidad, y el S sub 0, un valor que nosotros adoptamos que tiene que ver con el error en cuanto al cumplimiento de los parámetros de tránsito y comportamiento de los materiales. Todo eso es estadístico. Ellos han verificado que aumentando las capas disminuyen el problema ese de tener promedio de los índices de serviciabilidad final. Entonces, obviamente, cada vez, como los materiales no son ni elásticos, ni isótropos, ni enteramente homogéneos, etcétera, etcétera, la manera de corregir alguna falla puntual que pudiera surgir, que luego me va a dar un índice de servicio menor en algún sector puntual de la carretera, es mayorando las capas. Entonces, a partir de ahí, bueno, lo más importante de este nuevo método, trabaja ya con un índice de servicio, un mismo ábaco para todos los índices de servicio, porque va con el delta de PSI, no trabaja con un índice de servicio final dado, sino con la variación. Hemos dicho que aparecen coeficientes de drenaje en las capas granulares, en el SN, no lo tengo acá. Y lo más lindo, lo más bueno de todo es esto para mí, el módulo resiliente. Pasamos de un valor soporte H que no tenía ni pie ni cabeza, que lo terminaba relacionado con el CBR, a un ensayo específico, reglamentado, el HT254, bla, 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 que lo puede hacer cualquiera de ustedes, acá inclusive en el laboratorio de al lado, en el laboratorio de suelo, tienen la triaxial para hacer. Es decir, ponemos el suelo, creo que estaba a cargo de eso, no sé si he puesto algo. ¿Sabes? Este es un ensayo, un módulo resiliente propio de materiales sin ligar. Es decir, que fallan por deformación. En una cámara triaxial se simula la presión de confinamiento y mediante ese dispositivo se interactúa con valor de carga, frecuencia e intensidad semejante a lo del tránsito y podemos medir nosotros cómo se mueve ese pedacito de suelo. Mucho más representativo que el CBR. De hecho, en obras de cierta envergadura, ustedes no pueden usar correlación. En el caso de que la usen, tenían que validarla primero. Es decir, tomar los suelos de la subrasalto donde ustedes están por hacer la obra, hacer el ensayo de módulo resiliente, y después hacer lo que vos quieras, valor soporte y correlacionado. Ya dame una correlación propia para ese suelo. Cada suelo va a tener su correlación, aunque sea el mismo tipo de suelo, obviamente cada vez va a cambiar menos, pero esa es la manera correcta. ¿Entienden lo que estoy hablando? Estoy hablando. Sí, ingeniero. Más o menos. ¿Qué quiero que se acuerden del tema este? Algoritmo, fórmula, cosas así tipo propia de un ensayo, del experimento. Vos te sale lo que te sale, después te vas a Excel, busca f de x, encuentra la función, a ver qué más representativa tiene. Con la limitación propia de que esa función, esa correlación va a valer dentro de todas las variables, la manera con las cuales ustedes la han adoptado para su experimento puntual. Y si variamos una de ellas, tendríamos que validar nuevamente con un experimento adicional, a ver si se sigue cumpliendo esa correlación que ustedes han adoptado. Y finalmente llegamos a, bueno, el coeficiente de drenaje. En el método nuevo ya correlacionamos los coeficientes de aporte estructural con alguna propiedad, lo cual era mucho más científicamente correcto, no con nombre, es decir, nos ponemos a hacer los 70 entre ustedes y nosotros con el mismo material, nos podemos hacer
una mezcla, nos ponemos a hacer un estabilizador granular y vamos a sacar distintas resistencias. Obviamente, capaz que tener más, en función de la densidad, va a tener la resistencia de los materiales granulares. Entonces, cómo ha hecho la distribución, la mezcla, la homogeneización, la humedad, la compactación, en qué peso de capa, y no todo salir lo mismo. Entonces vos vas a hacer tu ensayo y con ese valor que te sale de tu CBR vas a sacar tu valor de coeficiente de aporte estructural a 2. Si es el caso de una base, etcétera, etcétera, para sus bases. Si tenés un estabilizado con betún, vas a sacar en función de la estabilidad Marshall. Y si tenés un solo cemento con la resistencia 7DA a compresión simple. Ojo con los materiales con ligante, que nosotros tenemos consideraciones actuales mucho más exigentes en cuanto a la vida útil. ¿Por qué? Porque ese material que usted saca en la probetita, sea solo cal o solo cemento, en la vida útil después, ya hemos dicho que va variando el módulo porque se fisura por fraguado, se fisura por temperatura, se fisura por carga. Entonces, lo que era un material homogéneo, con cierta rigidez, etcétera, etcétera, se va transformando en una estructura confinada que trabaja por fricción a partir de las distintas superficies de fisura. Y a partir de ahí, el tamaño de esos bloques en los cuales se va a descomponer, me va a dar o no la posibilidad de tratarlo como un material sin ligante o como un material fisurado. ¿Cuál es el módulo que voy a tomar a lo largo de la vida útil? ¿Entienden eso? Normalmente del módulo original, a partir de, hasta el colapso, bajan hasta un 40 o un 50%. Pero ¿con qué condición estructural lo voy a tomar yo luego en el método? Lo criterio más conservador sería tomarlo totalmente desintegrado. Yo no comparto eso. Me parece que si yo le hago en el caso de un solo cemento, yo le hago una fisuración, lo trabajo como si fuese una losa, la fisura intermedia que pudieran surgir después en la vida útil, hago un paño 3x3, 4x4, no pasa nada. Van a ser fisuras más bien finas que no se van a reflejar en la carpeta. Y yo lo voy a seguir tomando ese material como material rígido con ligante. Hoy por hoy hay muchas maneras de seguir hacer el seguimiento al pavimento en servicio con ensayo no destructivo que te van dando un módulo. De esa manera vos podés ver en qué se ha ido transformando esa probetita que la tenía vos tan linda ahí en el laboratorio, ¿no? Bueno. Otra cosa importante es que para el mismo material, el coeficiente de aporte estructural en el método Ayo nuevo variaba a igual valor de CBR, lo cual implica que sí tiene en cuenta el coeficiente de aporte estructural la ubicación, es decir, cuál es la solicitación de tensiones dentro de la estructura. No es lo mismo en base que en subbase el coeficiente para el mismo material con el mismo CBR. Bueno. Y el nomograma que responde a este algoritmo, nosotros ya voy a ver, capaz que trabajamos con los dos en el abaco, en el método, es el único. O sea, es un mismo abaco para todas las soluciones. Tienen que tener cuidado con las unidades, de modo resiliente puntualmente. Ya vamos a ver un ejemplo, cómo se calcula el tránsito total, etcétera, etcétera. Porque acá ya no entramos con tránsito diario, para cuántos años, no, tránsito total. A partir de ahí, en los años en los cuales se dé ese tránsito, habla un censista, habla a un especialista en eso y te va a decir cuántos años van a hacer. Y que no te pongan la cerámica nomás. ¿Cómo es eso? Eso no lo entiendo bien del todo. ¿Qué cosa? Del tránsito, porque por ejemplo, viendo el ejemplo de la ruta 18, creo, como que salimos del tránsito medio diario anual, ¿o no? Todo el análisis. En el método nuevo hay una metodología, en ASHTO, acá. Ustedes la van a seguir, esta guía. Después de esta había un montón.
Este es uno. Con esa vamos a laburar nosotros. Donde básicamente que ve el número de eje, qué tipo de vehículo, porque esto proviene de un censo. ¿Vamos? Y a partir de ahí se adopta un factor C, entre comillas, un factor de daño que produce cada tipo de vehículo. Estamos hablando siempre dentro de vehículo en reglamento, ¿no? Si te vas de reglamentos exponencial, la ecuación muchísimo más. Entonces, ustedes tienen ahí que se dan cuenta en esta planilla que los autos y la camioneta para lo que es el dimensionado de un pavimento no tienen ninguna relevancia. ¿Vamos? Lo que a nosotros nos afectan son los vehículos de carga. No necesariamente los multitroch, hay un montón de vehículos nuevos que normalmente tienen, como son vehículos modernos, tienen muy bien distribuida su carga de manera tal de cumplir con el reglamento. Estamos hablando de pista de auto, ¿no? Otra historia con los aeropuertos. A nosotros por ahí capaz que nos complica más una ratra cañera, que viene ese vagoncito con la rueda finita, impronta chica, con sobre baranda, y te quema, ¿me entendés? Te hace mayor, si vos le pones la balanza, no va. Entonces, fíjense que después de la zafra normalmente hay muchos pavimentos deflexionados, deformados. Bueno, acá Pero, son o sea, varios parámetros. la ¿Sí? declaración esa que hace usted de que ahora es con tránsito total, eso de que no me queda claro. Bueno, hasta que en este abaco, perdón, nosotros acá finalmente terminamos sacando el número total de eje, ¿estamos? Ujú. De 8,2 toneladas, que son 18.000 libras, que es el eje patrón que adopta el método Ashton. Con ese número de ejes ustedes van a venir al abaco, van a poner 8,2 por día, acá están por millón, sería, ¿me entiendes? Este sería 8,2 por día, las 6 sería por acá. ¿Estamos? Sí. El método a vos te va a dar un diseño representado por un número estructural que vos vas a tener que hacer luego tu trabajo, que es el trabajo que me interesa a mí, cómo lo razonan ustedes al pavimento. Saca el número estructural, ya hemos visto que hay un Excel ahí que puede manejar cualquiera. ¿Cómo voy a componer yo los espesores y los materiales para que la estructura que yo proponga sea la mejor desde el punto de vista técnico-económico, y en ese orden, técnico y económico? ¿Cuáles son los parámetros con los cuales cuáles son los factores que van a influir en mi decisión? Hay infinitas soluciones posibles que ustedes pueden poner, ¿no es cierto? Que den la suma. Te va a dar, bueno, vamos a espesores mínimos 5 de... ¿Cuánto tengo de tránsito? Menos de 10 a las 6, bueno, el espesor mínimo es 5, si no es 7,5 centímetros de mezcla asfáltica. Y a partir de ahí le pongo 20 de subbase y de espejo base, o pongo 15 de base y de espejo subbase. Y si puedo poner una capa de suelo seleccionado, como el ejemplo ese que vimos de Entre Ríos, de la vialidad de Entre Ríos, etcétera, etcétera. Ahí es muy importante para mí, hay un factor que no creo que, no sé si lo hemos hablado el otro día, además de la parte, yo voy a ir a la obra, voy a ver la planealtimetría, voy a ver qué han hecho antes, voy a buscarlo. Eso es gratis, es Sonora gratis. Todo lo que es laboratorio es gratis, lo voy a hacer a la obra. Entonces, pues, si vos en el laboratorio logras abrir todas las opciones esas, que no te viven la obra, esto es imposible porque no va, o qué sé yo, ahorra mucha plata. Un buen diseño, igual cuando hace una casa, un buen diseño. No, resulta que siempre hay una modificación, cuando va a ver el ambiente, resulta que el 4x4 era más chico de lo que vos pensabas, etcétera, etcétera, pero el diseño, nosotros no diseñamos casas. No hagan casas, chicos, no diseñen casas. Es un error. No estamos preparados para diseñar casas. Nosotros podemos aconsejar sobre un proyecto, podemos darle a un cliente lineamiento,
pero no somos arquitectos. Y vos te das cuenta en los diseños hechos por ingenieros, mira, así, ¿no? Hace cuenta la velocidad de la luz, esto lo ha hecho el ingeniero. Empezamos a poner desniveles, creemos que estamos en el Palacio de Versalles. No somos arquitectos. Salvo que tengas mucha experiencia y sea un lego del tema, bueno, no es el caso. Yo soy enemigo de eso. Y normalmente cuando te vienen los clientes que te piden, no, pero yo ya sé lo que quiero, vos dame una mano, porque no quieren pagar, porque no quieren porque sea. Búscate un arquitecto y dame el proyecto y lo vamos a mejorar. Yo te voy a decir lo que yo pienso, en base a mi gusto. Hay gente que le gusta vivir en la cocina, hay gente que le gusta la galería de 12 metros. Depende de cada uno, qué es lo que quiere hacer, quiere losa radiante. Bueno, es como un saco a medida, entonces es muy difícil que yo pueda ser sastre de eso, ¿entendés? Con los elementos que nos da la facultad. Sí podemos hacerlo a eso, pero no diseñarlo, creo yo, ¿no? Bueno, ¿entendés cómo es esto del... Yo qué es lo que digo, cuando vos diseñas con el método te diseña para un número de ejes. El tiempo en el cual esos números de ejes se den, está acá, ¿no es cierto? Porque vos agarrado, habías dicho N eje, pero es supuesto eso. Yo prefiero decir que yo diseño para un número de ejes que en teoría corresponde a tanto A. No quiero jugarme que futurología son cosas que uno dice, bueno, sí, dentro de ciertos parámetros, con cierto resguardo, etcétera, etcétera. Pero el tránsito que usamos para calcular es proyectado, ¿verdad? Es proyectado al final de la vida útil. Pues, multiplicado por los años. ¿Estamos de acuerdo de eso? Sí, bien. O sea, no me caso con eso yo. Porque vos, si te casas con eso, queda expuesto. Una vez nos fuimos con la ingeniera Jiménez a una ruta en Santiago que era nuevita y había fallado. Y lo raro es que falló una trocha. Y la impuesta en la cantera. Es muy fácil. La trocha donde salen los vehículos cargados es la que falla. ¿Estamos? Es así de fácil. Y ustedes donde vean la situación nueva de carga que se genera a partir del tránsito inducido propio de que vos desarrolles un nuevo polo de comunicación, se van a sentarse ciertas industrias y algunas son más complicadas que otras en cuanto a frecuencia, porque carga tienen todas y vos estás sacando un producto. No es lo mismo que tenga 200 camiones por día, ¿estamos? Nosotros hablamos en los country vos decís, bueno, sí, pasadores, calculaba vos 30 vehículos, no me acuerdo, 50 creo que eran camiones por día, a partir de ahí necesitas pasadores. Después con la transferencia por agregar, por la fisura propia de la Junta. A ver, si vos tenés 10 obras juntas, ¿cuántos camiones van a ir por día? Y bueno, es el análisis. Todo es debatible. Nadie es dueño de la verdad. Pero tenés que tener la posibilidad de razonar. ¿Entiendes? Bueno. ¿Para qué pongo malla? Quiero poner malla, yo quiero malla. ¿Para qué? ¿Qué está por hacer? ¿No? ¿Qué subrasante tenés? ¿Por qué tiene que trabajar? ¿Por qué quiero que trabaje como losa, el hormigón? ¿Está en el aire? ¿O qué? ¿Qué pasa? Hay muchas cosas. La malla depende también porque me evita fisura por contracción. Si está afuera, por el sol, toda la historia es la variación de temperatura. Bueno. Ahora vamos al método Shell. ¿Qué dicen los muchachos de la Shell? El mismo cuadrito. Ellos dicen que no sirve lo experimental para tener una confiabilidad cierta, ya que siempre termina representando una situación particular. Y el problema ocurre cuando yo voy a usar ese método
para una circunstancia que se aleja de los parámetros propios del experimento a partir del cual surgieron. Lo hago. Ni qué hablar si tengo que hacer algo que quiero diseñar un camino con alguna estructura que nunca se ha hecho. ¿Qué me dice la fase esta? ¿Qué me va a decir el método experimental? No me puede decir nada. Entonces ellos plantean que las soluciones deben basarse en los parámetros habituales nuestros de la ingeniería. Específicamente con la teoría de la elasticidad aplicada a un sistema de capas superpuestas, en la cual yo puedo decir que en caso que los resultados no sean los esperados, inmediatamente sé que la falla va a estar en las hipótesis simplificatorias con las cuales yo he ido desarrollando el método, no en la teoría. Por otro lado, ellos evitan el uso de expresiones arbitrarias, los dos algoritmos que hemos visto. He dejado sin ver, ya lo veremos capaz, que tampoco lo vimos en la clase de Ashton, perdón, la introducción esta, al ejemplo ese del refuerzo. Véanlo para que lo charlemos el martes, porque seguro que va a ir algo de eso en el evaluativo. Es fácil porque está paso a paso un expediente de la vida real, para que ustedes vean cómo son. ¿Vamos? Decía que la gente de la Shell prefería que el ingeniero maneje los parámetros propios del ingeniero y ve qué pasa cuando yo varío este parámetro, cómo puedo referenciarlo, qué condiciones puntuales tiene para esta circunstancia, para este suelo, esta hipótesis, y no meter 25 valores en una computadora y obtener 15, 16 resultados, lo cual me siento yo como ingeniero, me siento ajeno a lo que es el procedimiento, el proceso de desglose de esa información, de lo que yo obtengo. ¿Qué otra cosa es? Pero ¿qué pasa? Para hacer este tipo de análisis, nosotros, racionalmente, ¿qué es lo que queremos hacer nosotros, por empezar? ¿Cuál es la idea del dimensionamiento? Interponer entre la carga y la subrasante una estructura tal que amortigüe las cargas y atenúe, disminuye las tensiones que van transmitiéndose hacia la subrasante de manera tal de que la subrasante pueda resistir ese esfuerzo. ¿Por qué? Porque si no lo resiste se deforma. Esa deformación se va reflejando capa a capa hasta que en la parte superior se producen fisuras en la carpeta asfáltica. Y a partir de ahí la situación se agrava porque al ingresar agua cuando llueve, se ablanda toda mi estructura y empiezo a perder cada vez más sustentación. Lo que antes era una superposición de capas de cierta rigidez, se empieza a transformar en nada. Porque si ustedes ven los valores con los cuales trabajábamos nosotros en las calicatas de Entre Ríos, de estructuras del servicio, base que originalmente habían tenido severo de 80, 100, creo que estaban en 60, 50. Ese es el deterioro a partir de la vida útil. Pero ¿cuáles son los problemas? Fíjense, a diferencia de otras ramas de la ingeniería, para aplicar un criterio racional, en el caso nuestro puntual, las cargas, nosotros, cualquier estructura necesitamos saber cargas y comportamiento de los materiales que voy a oponer yo a esas cargas. Las cargas son variables, tanto en intensidad como en tiempo de aplicación. Ya vimos en la primera clase que ese parámetro afecta directamente el comportamiento de los materiales. ¿Cuál es el comportamiento real de los materiales en servicio? Hemos dicho que los materiales granulares se ven influenciados fuertemente por el grado de compactación. Pero ese grado de compactación
En el mejor de los casos es relativamente homogéneo en un momento dado, pero con el tiempo no perdura. Se va degradando. ¿Qué pasa con los materiales asfálticos? Que ya hemos hablado también. Al ser un material viscoelástico, varía mucho su comportamiento con el tiempo de aplicación de carga y con la temperatura. Y finalmente llegamos a la subrasante, que hablábamos hace un rato, muy influenciable por la humedad. Además tenemos otros parámetros que influyen directamente, como ser el clima. Vimos cómo varía para distintas épocas del día, siempre volvemos a lo mismo, humedad y temperatura, y también otros agentes nuevos que pueden ser puntuales para determinada obra que tiene que tener una solución particular, como CENAPA, o agua subterránea, o ascensos capilares. Lo bueno de eso es que normalmente son situaciones puntuales, entonces ustedes tienen que resolverla y seguir para adelante. Nunca se metan en obra donde no te reconocen. Hay algunas fábricas que se sienten fuera del sistema solar, entonces vos tenés que ir a hacer un movimiento de suelo y vos le decís, ¿qué pasa si aparece un bache? Si me aparece la napa, vos me reconocés, porque yo va a demorar distinto, voy a tener que sacar así el bache, voy a tener que sacar todo ese material, tirar piedra. No, aparece eso, es responsabilidad de ustedes. Vos tenés que jugar, ¿me entendés? Entonces, con todos esos parámetros que variaban en el tiempo, antes era muy difícil tratar de encarar racionalmente un método que resuelva el comportamiento o decir, ¿cómo voy a poner en un método racional yo cuál va a ser el índice de deterioro de una determinada estructura? Por eso se basaban fundamentalmente en la experiencia y en los ajustes experimentales sobre esa misma experiencia, que es lo que siguen haciendo hasta hoy en Estados Unidos. De ahí viene el método CBR que había con el ingeniero Guzmán. Pero ¿qué pasa? La gente de la Shell empezaron a fomentar el uso de base asfáltica. Y ahí se abre la ventanita. Siempre con un interés económico en el fondo, pero en este caso corremos 1 milímetro la línea del conocimiento, lo cual en buena hora. Ese tipo de estructura con capa asfáltica no estaba contemplada dentro de lo que era el método Shell, el método CBR. El método CBR era delgada capa asfáltica con mucho peso granular, predominaba el peso granular, el comportamiento del sistema lo regía el material granular. ¿Qué pasa si yo le quiero meter una capa, una base ahí, una base negra de 15 centímetros? Siempre cuando hablemos de eso, nosotros nos acordemos la primera clase, el pavimento rígido, una losa de hormigón, una campana de tensiones bien tendida. Pavimento flexible, una carpetita, una campana bien pronunciada, más tensión, más solicitación, más compromiso a lo de abajo. Y si yo voy aumentando el espesor de esta capa asfáltica, no me voy llegando a la losa, pero voy aumentando el material que es más rígido, que estabilizado. Entonces puedo pensar que necesito un comportamiento, algún análisis racional para que pueda fundamentar eso yo en la práctica, porque andaban bien las bases negras, o las bases negras de una manera vulgar de decir, las bases asfálticas. Entonces, la Shell fomenta para que un grupo de investigadores desarrolle un método desde esta perspectiva enteramente racional, ya que nadie había hecho estudios experimentales con esa particularidad. Bueno, ¿qué antecedentes tenemos nosotros? Bueno, primero estaba, ¿se acuerdan el Bucinés, que tenía la distribución de tensión? A ver, creo que aquí tengo algo. Acá. Problema de Bucinés. Burmeister toma las ecuaciones de Bucinés
y las particulariza para un sistema no homogéneo, es decir, para dos capas. Fíjese que en Boussinesq el valor de la tensión es ajena al medio en el cual se desarrolla. ¿Qué hace Burmeister? Bueno, y cómo eran las superficies, son como campanas de tensiones, ¿no es cierto?, que van variando en función de la profundidad. Que después la generaliza porque la carga puntual significaba que entraba influencia inmediatamente en el caso del suelo, y después la cambia por la presión hidrostática. ¿Qué hace Burmeister? Primero desarrolla un sistema de dos capas, acá. A la izquierda tenemos Boussinesq, un solo medio. Y a la derecha, la distribución de tensiones para un sistema de dos capas en la cual tenemos en una placa rígida aplicada a la carga, que después Burmeister dice, puedo poner una tercera capa y la saco a la placa rígida, que sea la placa rígida la capa 1. Una primera capa, en este caso de la gráfica puntualmente, la capa E1 tiene 10 veces el módulo de la capa E2. Ya empezamos a meternos en materiales. En ese caso, en que E1 sea 10 veces E2, fíjense que si tomo un radio, una altura H igual al radio este, del disco de carga de placa rígido este, las tensiones que llegan a la interfase son en el orden del 30% de la tensión de contacto. Ya hay un efecto losa, lo mismo que hablamos cuando hablábamos de pavimento rígido en la primera clase. Cuando el medio, uno solo, más o menos andábamos en el orden del 70%, que es el caso de Boussinesq. Entonces desarrolla este otro gráfico, Burmeister, para dos capas. Supongamos que la altura H, esta donde está la superficie, perdón, no he hecho esa aclaración que era necesaria. Materiales elásticos, isótropos, homogéneos. Hay un millón de cosas que podemos hablar de eso. Los materiales, los suelos no son enteramente elásticos, ni isótropos, es decir, que varían en las distintas direcciones sus propiedades, ni homogéneos, ni infinitamente. Esta capa se considera infinita horizontalmente y la de abajo infinita horizontalmente y hacia la profundidad. Normalmente, todas las estructuras nuestras tienen condiciones de Bohr, es decir, algún parámetro que le confiere confinamiento. Estamos en la teoría. Fíjense que acá él ha graficado para distintos valores de resistencia E1 sobre E2, cómo va variando la tensión. ¿Qué valor de tensión llega a la interfase de estas dos capas? Qué interesante, fíjense, este caso de Boussinesq, que hablamos que andaba en el orden del 70%, y a medida que yo voy aumentando, hasta aquí me parece interesante a mí, hasta 20 veces el módulo, ya estoy hablando de el 20% de la tensión. He absorbido con la capa superior, que es 20 veces el módulo que la inferior, he absorbido el 80% de la tensión, llamando un 20 nomás. Vamos. Después Boussinesq sigue con estos estudios y vamos al sistema de tres capas. Es decir, resuelve cuál es la distribución de tensiones para un sistema de tres capas con las mismas hipótesis que había planteado para dos. Es decir, materiales elásticos, isótropos, homogéneos, con desarrollo infinito horizontalmente y, en el caso de la capa inferior, verticalmente también. Vamos acá. Volvamos a Shell. Para que me organice.
A partir de la teoría sobre la distribución de tensiones para un sistema de 3 capas, desarrollada por Burmeister, la gente de la Shell plantea la posibilidad de emplear esa teoría para el diseño de caminos, diseño de estructuras camineras. Asemeja la estructura caminera a un sistema de 3 capas elásticas para poder usar la teoría de Burmeister. No tenían otra cosa. Lo que no sé es si Burmeister ha cobrado algo por eso. Pero a partir de la teoría de Burmeister, la Shell, ¿qué dice? La tenemos gratis, vamos. 3 capas nomás, sí. Bueno, en la primera capa pongamos todos los materiales con ligante asfáltico, que tienen un comportamiento relativamente parecido. Base negra, carpeta de rodamiento, recapado, etcétera, etcétera. Ya vemos cómo la uniformizamos, pero son parientes. En una capa H2, todos los materiales sin ligante, bases y subbases, granulares, mezcla de suelo seleccionado, lo que fuera que ustedes ponen entre la carpeta y la subrasada, que no tenga ligante. Y finalmente, la capa inferior correspondería a la subrasada. La carga está aplicada en la superficie como una impronta circular que es igual a la presión de los neumáticos. Obviamente las capas son de rigidez decreciente a profundidad. Por acción de las cargas, estas capas flexionan. Cada carga flexiona. Y mediante la teoría de Burmeister, que la resuelve para cualquier situación de tensión, relación de Poisson y módulo Jones, calculo que a Jones sí le han pagado, se puede calcular la tensión y deformación en cualquier punto, partiendo siempre de la premisa de que los materiales son elásticos, isótropos, homogéneos, y que las capas son infinitas. Es decir, que no tienen ninguna componente de confinamiento que les pueda llegar a modificar su situación de borde. A partir de ahí, el método, primero, ¿qué podemos hacer? Dice, limitemos las tensiones que son las críticas. No podemos limitar más que eso porque cada una de esas tensiones va a ser todo un tema. Limitemos las más importantes. ¿Cuáles son las más importantes? Las que llaman críticas. Las que primero van a producir el colapso de la estructura. La otra también, pero esta primero. La frenemos ahí. Son dos. La tensión de tracción en la base de la carpeta asfáltica, que si aumenta o supera el valor de la tensión admisible, produce una fisura que empieza de abajo hacia arriba. Primero no la vas a ver vos, una muequita, y después se va aumentando hasta que llega a la superficie. Lo que nosotros conocemos como fisuración tipo piel de cocodrilo. Cuando ustedes llegan a la superficie de esta fisura, que ya empezó meses antes, todo el espesor de la capa está cortado. Es decir, que tienen una vía de acceso ya irreversible. ¿Puedo recapar algo arriba de eso? No. Hay que sacarla y la poder reciclar y usarla, reutilizarla en otro asfalto, en un determinado porcentaje. Y repito entonces, la primera tensión crítica que la gente de la Shell ha pensado que podríamos limitar es la tensión de tracción en la base de la capa asfáltica. ¿Por qué? Porque me hace la fisura piel de cocodrilo, que es un desastre. Cuando aumenta por encima de los valores admisibles, empieza una fisurita así chiquitita y empieza a subir y a subir con el tránsito hasta que llega arriba. Y después viene otra gemela al lado, obviamente las que donde van, la zona donde más carga hay son las primeras que se hacen y después se van solidarizando las interiores, ¿no?
Y la otra tensión crítica es la tensión vertical sobre la subrasante. Repito, crítica, no mayor. Si esta tensión supera la resistencia admisible de la subrasante, la tensión admisible de la subrasante, se produce un hundimiento. Y ese hundimiento gradualmente va acompañando el movimiento de las distintas capas. Primero en la capa de subbase, después base, y finalmente llega el hundimiento a la superficie. Cuando la capa asfáltica, al no tener sustento, acompaña esa deformación. En este caso, obviamente, vamos a ver nosotros bache puntual, es decir, hundimiento puntual. Esas son fallas de compresión. Es decir que el método en qué va a consistir, en dar espesores H1 de materiales con ligante asfáltico y H2 bases y subbases granulares que se interpongan entre la carga para que las tensiones críticas no superen los valores admisibles, es decir, no generen las deformaciones tanto de fisuración, la tensión de tracción, como de hundimiento, la tensión de compresión. ¿Qué es lo que vamos a ver a continuación? Cómo la gente de la Shell resuelve lo que viene ahora, una vez que plantea el problema. El problema mío va a ser limitar las tensiones críticas porque sé que son las que primero me van a colapsar la estructura. No son las mayores, repito, porque acá yo tengo una tensión de compresión mayor que la de acá. Pero esta va fallante porque acá hay subrasante, hay baja resistencia. Acá tengo base granular. Es decir, que a pesar de que esta tensión vertical ahí es mayor que la de la subrasante, esta es crítica y esta no. ¿Estamos? Esta sí puede producir una pequeña deformación, pero esta mucho más. Igualmente para las tensiones de tracción. Seguimos. La principal dificultad, ya hemos esbozado cuál es el armazón del método. Limitar las tensiones en los puntos críticos. Hemos dicho cuál es la estructura, qué teoría vamos a usar. Burmeister. Resuelta por Young, puedo calcular las tensiones en todos los puntos. ¿Cuáles me interesan? Los críticos. Porque yo sé que en ingeniería esos puntos son los que más me afectan al comportamiento del pavimento flexible. Entonces, ¿cómo determinamos los modos? En las condiciones de servicio. Y después que determinemos los módulos y podamos resolver el cálculo teórico con todas las hipótesis esas que hemos hablado, porque son módulos dinámicos, elásticos, vamos a verificar si la tensión que calculo aplicando Burmeister es menor que un valor que también tengo que determinar o adoptar, que le vamos a llamar la tensión admisible correspondiente a cada uno de los esfuerzos críticos. Voy a tener que ver, primero, adoptamos cómo adopto Shell E1, 2, E3, y después cómo adopto Shell en la tensión admisible de tracción y la tensión admisible de compresión. ¿Por qué repito eso? Porque eso es lo que han hecho los de la Shell y han sido los primeros que han hecho. Hoy por hoy, todo eso que estoy hablando, cómo aplico, ustedes lo ponen como variable. ¿Estamos? Ni siquiera necesitan que sean materiales elásticos. Pueden plantear, ya hemos hablado, cuál es la ecuación que sigue la deformación después que pasa la fluencia. Entonces, veamos primeramente cómo determinaron los módulos para los materiales sin ligante, es decir, base, subbase granulares y subrasante. Para eso, idearon un dispositivo que está en la pantalla, que es muy parecido a todos los dispositivos que tenemos actualmente, los deflectógrafos, los FWD, que mediante un impacto, transmite una onda de deformación, la velocidad con la cual esa onda atraviesa los distintos estratos,
indirectamente me da una medida de la propiedad de ese material que acaba de atravesar. Conceptos elementales que tenemos que saber: la frecuencia es inversamente proporcional a la capacidad de penetración de las ondas S. Primeramente desarrollan este dispositivo que les denominan la Rod Vibration Machine, que tiene un plato circular que aplica tensiones de 0,4 toneladas para frecuencia hasta 60 ciclos, que representaría el tránsito pesado. Véndase como un ensayo de valor soporte de plato. No penetra, pero es plato. A partir de ahí, mediante dispositivos a distintas distancias, que llamamos los STIP, yo puedo medir la longitud de onda y puedo calcular la velocidad con la cual atraviesa como la longitud de onda por la frecuencia. ¿Qué hacían los muchachos? Variamos la frecuencia. Aumento la frecuencia, me voy más arriba en las capas. Disminuyo la frecuencia, me voy más abajo. Es decir, que esta máquina servía para subrasante y subbase como mucho, porque no llegaba más que a 60 ciclos. Entonces, para complementarla, desarrollaron un dispositivo, se llama el vibrador de Jones, que llegaba hasta los 4000 ciclos, que era para las capas superiores y era para mucho menos esfuerzo. Entonces, ustedes con esos dos elementos tenían para hacer la auscultación de todo el espesor del pavimento. Una vez que calculábamos la velocidad, que era lambda por la frecuencia, que hacíamos variar en ambos casos con los dos dispositivos, uno era para la superficie y otro era para la capa más honda, calculábamos el módulo dinámico como un valor K o PU, no, perdón, K o S creo que se llamaba, que tiene que ver con el tipo de onda emitida, pero básicamente tiene que ver con la relación de Poisson multiplicado por el peso unitario del sustrato que están ustedes atravesando y por la velocidad al cuadrado, calculaban el módulo. Todo eso que estamos hablando así resumidamente, estoy tratando de no hacerlo tan denso porque no es un tema lindo, está en el apunte doble, que después lo pueden leer. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Después de aplicando la máquina esta, fíjense, en espesores de superpuestos de materiales sin ligante, obviamente, porque ahí se lo aplicaba, pero de estructura de más de 10 años en servicio, llegamos a esta gráfica. Han aplicado la Rod Vibration Machine más el vibrador de Young, han calculado el módulo, velocidad primero, lambda por frecuencia, módulo, va el factor que depende de la relación de Poisson multiplicada por el peso unitario y por la velocidad al cuadrado, módulo. Han ido con la máquina a distintos lugares y han graficado lo que han encontrado. Módulo de la capa superior en vertical y módulo de la capa inferior en horizontal. Bases y subbases. O base, o subbase y subrasante. Materiales sin ligante. Y se sorprenden con que resulta que había una relación entre los módulos de la capa de material sin ligante superior sobre el módulo que está abajo. Hay una relación que está dada en las líneas, en las longes. La mayoría de los casos andaba entre 1,5 y 2,5. Es decir, el módulo de la capa superior era casi el doble, o perdón, el doble o 2,5 veces, en algunos casos llegaba hasta 3. Puntualmente había un caso que me llegó hasta 5 veces, este puntito que estoy acá a la mano. En ese caso, la capa inferior era bien débil, es decir, tenía baja resistencia, y el espesor granular que se había puesto era
importante. Intuitivamente, dos cosas tenemos que razonar acá. En buena hora que haya una relación, porque yo, si me pongo a razonar, digo, ¿de qué depende la resistencia de un material sin ligante, grado de compactación? Obviamente de la granulometría, todo lo demás, para que se acomode, etcétera, pero son compactados. Y si la capa de abajo no aguanta, no me da sustento, no me da caja como para que yo pueda meterle presión, va a ser difícil que yo logre compactar. A la larga, ¿qué va a pasar? La energía que yo he hecho para compactar esta capa se transmite a la de abajo que está blandita. Eso digo intuitivamente. Y racionalmente, ¿cómo se analizaría esto? La gente no se quedan con esto. Ojo, dice. Ojo que esto la Jenny te lo plantea, ¿no? La Astor. El escalonamiento modular para materiales sin ligante. Y esto es una representación experimental y esta está la explicación teórica de por qué pasa eso. O sea que es un dato de la realidad. Yo le sumaría como requerimiento a los espesores mínimos constructivos, en el caso de capa superpuesta, escalonamiento modular. Ya vamos a ver por qué. El secreto está en analizar qué pasa acá en la interfase. En la interfase entre las dos capas sin ligante, en la tensión radial en la interfase. No tiene nada que ver con la tensión en la base de la capa asfáltica, que la fisura, que es crítica, etcétera, etcétera. Estamos hablando ya entre la zona del material sin ligante. La gente de la Shell se sientan, empiezan a plantear estructura teórica y a hacer este gráfico. Este gráfico en vertical pone sigma R. Sobre sigma 0, no, sigma R. Yo tengo que ver la tensión radial en vertical. Y en horizontal, la relación de módulo entre las dos capas. E2 sobre E3. ¿Cómo han hecho esta gráfica? Planteando estructura. Primero han planteado acá esta. Han calculado sigma R para esta estructura que tenía la relación de E2 sobre 3, 0, 1. Es decir que E2 era la décima parte de E3, el módulo. Una situación muy extraña sería que ustedes tengan la capa 10 veces más rígida abajo y una blandita arriba. En ese caso, cuando la capa superior es de menor resistencia que la capa inferior, el esfuerzo sigma R en la interfase es de compresión. Analicemos qué pasaría. Supongamos que tengo yo, esto es una billetera, es más blandito que esto, digamos que esto es una calculadora, pero digamos que es algo rígido. Pongo así. Y viene la carga. Pa, 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 pa. Si vamos a una cámara, etcétera, etcétera, y aquí hay una superficie continua y rugosa entre las dos. Es decir que se aguantan. Cuando viene la carga, yo veo en una cámara, en super cámara lenta, esto que es blandito, ¿qué hace? Flex y se vuelve a poner derecho cuando paso la carga. Y esta que es más rígida, ¿qué hace? No la acompaña, la contiene, la frena. No la acompaña. Entonces, ¿qué pasa en la interfase? Cuando esta quiere flexar, la de abajo la retiene, porque tiene resistencia para aguantar ese esfuerzo, porque es más rígida. Repito, sería una situación atípica, porque nosotros siempre racionalmente sabemos que tenemos que interponer desde la carga hasta la subrasante elementos de calidad superior, intermedia, media, hasta que llego a la subrasante. Decreciente.
de rigidez decreciente. Es decir, que mientras la capa superior tenga menos rigidez, menos resistencia que la capa inferior, que estamos en E2/3 menor que 1, este esfuerzo del radial va a ser de compresión. Y a partir de ahí, al revés. Viene la carga, tengo un material más rígido arriba y uno más blando. Si el rígido flexa, que flexa poquitito, porque es rígido o tiene cierta resistencia, el blando, ¿qué va a hacer cuando le llegue eso? ¿Lo va a acompañar? No tiene resistencia. Entonces se va a generar en la interfaz esta, ahí sí se genera la tracción. No me frena el de abajo, me acompaña. Como nosotros sabemos que la compresión tiende a compactar, a unir, a densificar, y la tracción a la inversa, a descompactar, a ablandar, a abrir, si no habría fricción que se oponga a este esfuerzo radial, esta estructura estaría en equilibrio para sigma r igual a 0. ¿Estamos? No tengo tensión, no tengo que oponerle yo. Pero en la realidad nosotros sí tenemos un elemento para aguantar algo de esfuerzo de tracción en esa interfase que se produce un salto por la variación de rigidez, que es la fricción. Entonces, si nosotros graficamos la misma planilleta, la misma gráfica, ¿cuál es la tensión friccional? La tensión friccional es igual a un coeficiente semejante al coeficiente de fricción estático nuestro, que varía entre menos 0,5 y menos 1, multiplicada ¿por qué? Por la tensión vertical acá, en el punto. Para los valores usuales, en los materiales varía entre 0,5 y 1. Están graficadas acá. Fíjense a dónde intersecta, a dónde iguala, a dónde anula al radial, a la tracción que me dé compacto. En estos dos puntos, si nosotros subimos, estamos en la proximidad del módulo, perdón, de la relación modular E2/3 igual a 2. Por eso ahí se produce el equilibrio. Posiblemente todos estos caminos hayan empezado con relación modular supuesta para ello, ¿no? 10, qué sé yo. Y se han empezado a acomodar. ¿Y qué ha pasado? Cuando empezaba a pasar el tránsito, la capa superior la penetraba, la capa inferior iba ganando rigidez la inferior y la de arriba bajando. ¿Hasta cuándo han empezado a hacer eso? Hasta que llegaron a una relación más o menos 2,5, 3. De ahí ya la tracción ya aguantaba la inferior, había subido su resistencia, su rigidez, para aguantar el esfuerzo de tracción que la descomprimía, y ahí se quedó quietita. Y la de arriba ya está. A partir de ahí, ¿y cómo se daban estos puntos tan extraños? 5. Que acá estoy en 2 yo. ¿Cómo llego a 5? ¿Qué pasaba en esos casos? La tensión de fricción depende de dos componentes. Un componente natural, no lo podemos modificar, que este coeficiente semejante, hemos dicho, al coeficiente de fricción estático, que varía entre 0,5 y 1. Y la carga vertical en el punto. Y ahí está el secreto, porque yo para que tenga 5, acá tengo 1, 2, 3, 4, 5. Tengo que andar por acá, tendría que estar intersectándolo yo por acá abajo. ¿Cómo hago para...? ¿Qué pasaba? Al aumentar la carga, yo tengo la misma relación de fricción que tengo acá en esta hoja. Pongo más carga, tiene más posibilidades de resistir un esfuerzo. ¿Por qué? Por el peso propio, porque este espesor, además de la carga que me generaba indirectamente el tránsito, se aumentaba el sigma vertical por el peso propio, porque eran espesores grandes constructivamente. ¿Aumento qué? La presión. Aumento el confinamiento, le doy una capacidad para que se desenvuelva mayormente la fricción. ¿Entienden eso? Ahí tenemos otra condición que vamos a poner dentro de las propiedades
para el diseño técnico-económico de las distintas capas del método Azure, vamos a hacer un escalonamiento modular. Es decir, que lo vamos a agarrar los abacos, eso de A2, A3, A4, A5, porque yo voy a agarrar. El A2 va a ser subbase granular. Perdón, base granular. El A3 subbase. El A4 otra subbase. El A5 va a ser un solo seleccionado. Y yo voy a usar siempre el mismo abaco, que corresponde al A3, para materiales sin ligante. Y voy a entrar. Si tengo una subrasante de CBR10, voy a entrar primero con una subbase de CBR20. Y voy a sacar el coeficiente de aporte. Después voy a entrar con otra subbase de coeficiente de CBR40. Y voy a sacar el coeficiente de aporte. Finalmente voy a entrar con una base de CBR80. Y esa va a ser la estructura que yo voy a proponer. ¿Por qué voy a proponer eso? Porque sé que en la vida real es realizable. Es decir, que yo la resistencia que estoy planteando la voy a poder materializar en el terreno. ¿Y qué pasa si yo no lo hago? Nosotros hemos tenido un estudio hemos hecho un peritaje de Instituto de Loma de Tafí, habían planteado una estructura CBR10, CBR80 en la carpeta. Y vos era fácil, porque ¿qué hace el material? Se escalona solo. Vos te vas, ellos te dicen, saque ahí, dice los CBR80. ¿A dónde? Ahí arriba, ¿sí? Sí debe haber arriba 80. Si no, no te hubieran aprobado la inspección. Lo que pasa es que el inspector tuyo te tendría que tomar el CBR80 inmediatamente arriba del CBR20. Vos tenías el CBR10. Y ahí no debe tener 80. O sea que a lo que vos has pagado, qué sé yo, 30 centímetros de CBR80, adentro de esos 30 la escalonado. De 10 a 20, de 20 a 40 y arriba llegó en 80. El mismo material solo, en su interior, ha hecho el escalonamiento modular. ¿Entiende? O sea que en promedio yo estoy pagando 80 y en promedio tengo 40. Porque tengo una parte 20 y otra parte 80 y en el medio 40. Ese dato del año 63, profesor, no pueden no saber. Eso sí no podemos no saber en los diseños estructurales, porque hay papelón ahí. ¿Estamos? Aunque Azure no te lo diga. Sigamos. Ya sabemos cómo determinamos los materiales. Hemos visto esto que es un dato importante del módulo de los materiales E2 y E3, de los materiales sin ligar. Con la Road Version Machine, y hemos visto la particularidad que esto tiene que estar escalonado. Tanto subrasante con subbase como subbase con base. Y si es subbase con otra base y otra subbase, como quieras llamarlo, tiene que estar escalonado todos los materiales sin ligar. ¿Cómo determina Shell? Estoy hablando de Shell. Porque yo con ese armazón puedo hacer el método Garay también. Bueno, Garay va a decir cómo va a poner los módulos E1, E2, E3 y cómo va a adoptar la tensión admisible y también va a usar Burmeister ahí. Total está Burmeister ahí. ¿No? Estamos hablando de Shell. ¿Qué ha dicho Shell? E2, E3, ¿cómo lo adopta? Con la Road Version Machine. Y como siempre terminamos en esta correlación. Hay un montón de correlaciones. Esta fórmula es Dormont o Shell, trabajan con 100 CBR. Normalmente esta fórmula está más aceptada hoy por hoy. Insisto, correlacionen ustedes. No adopten correlación de otro. No sé qué suelo tomo el otro. Tengo que hacer yo. No son ensayos tan difíciles hoy por hoy. Bueno, aquí está la correlación con el CBR para distintos... Esto me parece que lo podemos hacer nosotros. No agarremos correlación. Si no lo quieren hacer, dentro de lo que sale una obra, se paga. Se hace la correlación real o se saca directamente valores que sean representativos del modo. ¿Estamos? Acá dice un detalle. CBR para humedad y densidad de equilibrio. Estamos hablando de la subrasante. ¿Cuál es la humedad y densidad de equilibrio? Supuestamente ya habíamos hablado de esto nosotros en una clase en la que se encuentra un metro de cualquier borde libre. Hemos dicho que es el contenido de humedad que más o menos se mantiene durante todo el año.
¿Por qué me interesa el año? Porque pasa todo el ciclo, frío, calor, lluvia, sequía. Ya hemos dicho, cuando llueve en verano, que hay 1 metro y va a estar un color el suelito. Y arriba me va a costar horrores. Y cuando estemos en invierno, al revés. Va a estar blandito arriba y abajo va a estar con la misma dureza, con la misma humedad que ha estado en verano. Por eso siempre cuando ustedes vayan a hacer calicatas, donde empieza el movimiento del suelo, quieren saber de qué están hablando, cuánto tienen orgánico, que hay arena abajo, que hay a qué profundidad, etcétera. Es mentira cuando te dicen, ya acabó los 50 primeros, siempre más hablando para abajo. ¿Estamos? No te pueden abandonar un pozo de sondeo con la pala bicachera porque está duro, ingeniero. Ya, abajo cada vez más hablando porque abajo se mantiene la humedad. Si está duro, está arriba duro. ¿Estamos? ¿Y qué pasa si en algún momento tengo humedad de saturación? Tengo que tomar esa humedad para calcular el módulo de la subrasante. Es decir, tendría que hacer un ensayo de CBR, en el caso que no quiera hacer un ensayo hoy con módulo, que lo puedo hacer con el mismo módulo resiliente que uso para el método Ashton, pero en condición saturada. Supongamos que tengan la posibilidad de que haya congelación en algún momento, que en algún momento tenga saturada la subrasante, por lo que sea. Son complicadas las aguas subterráneas también, ¿no? Muy complicadas. En una la base, resulta que vos con hormigón, con malla, te aparecen fisuras y te quieren morir. ¿Qué ha pasado? Claro. Hay una época del año que se inunda todo abajo. Perdón. Ya hemos visto cómo adoptamos el valor de E2 y E3 con CBR o con el ODS Machine o con cualquier método que tengamos la posibilidad de sacar un módulo dinámico. Y E1, hemos dicho que las mezclas asfálticas son viscoelásticas, que para altas temperaturas y carga lenta, fluye, viscoso. Para baja temperatura, flexan, elástico, carga dinámica. No tenían cómo englobar la cantidad de mezcla asfáltica posible como para poder tener un método que se ajuste a muchas maneras de diseñar esa carpeta de rodamiento. Así que adoptaron un valor, un tipo de mezcla fijo, que le llamaron, que hoy las conocemos como mezcla asfáltica densa o mezcla asfáltica de tipo superior, que consiste en una mezcla relativamente buena. Está compuesta, esto tienen que aprenderse de memoria. Yo sin desastre la memoria, me lo tenía que aprender. Contenido de piedra mayor de 3 milímetros, mayor al 40%, contenido de cemento asfáltico mayor al 3,5% en peso, tampoco una maravilla, y volumen de vacío menor que el 10%. Ese tipo de mezcla, y solo para ese tipo de mezcla, se hizo el método Shell original. Volvamos, ¿qué valor de E1 vamos a adoptar? Para altas temperaturas, ahora quiero que participen ustedes, el módulo E1 es bajo. ¿Por qué? Porque el material se ablanda con la temperatura. En esa condición de alta temperatura, y le doy el dato, el valor del módulo es 10.000 kilos centímetros cuadrados o 1.000 megapascal. En esa condición, para ustedes, ¿es crítica para cuál de las dos tensiones? ¿Para la de tracción o para la de compresión? Cuando este módulo es bajo. No sería compresión, porque si es flujo, pues no se va a traccionar, digamos, y no se va a fisurar. ¿O no? ¿Quién ha dicho eso? ¿Usted, Garay? Sí. El único interlocutor que tengo. Sí, así es, tal cual. ¿Por qué? Porque ya hemos dicho también, cuando vean un pavimento ustedes ahuellado, es decir, deformado, no van a ver nunca fisura. Y el de cocodrilo. Porque eso es cuando es rígido. Se fisura, pero no se deforma. Si se deforma, no se fisura. Se hunde, se deforma como si fuese que... Y a la inversa, claro, y al ser más blando esto, me transmite mayor tensión de compresión. Cuando se produce baja temperatura,
el módulo llega hasta 6.000 megapascales o 60.000 kilocentímetros cuadrados y hace crítica casualmente la condición de tracción. Porque al ser más rígido, si usted lo ponen a ensayar, se fisura antes. Volviendo al criterio redundante que hemos planteado el primer día de clase, que en estructuras camineras no siempre lo más rígido es lo mejor. Yo quiero que el material ideal es el que tiene rigidez, absorbe tensión y paralelamente tiene cierta deformación. No es tan fácil. Qué ruido que hace. Entonces, el módulo 1 ya vimos cómo lo calculamos, cómo lo adoptamos y qué tipo de mezclas considera únicamente el método Shell original. Perdón, el que adoptamos, ¿cuál es? El de 10.000. Para todos los ábacos y los cálculos de Shell, E1 es fijo e inamovible y es 10.000 kilocentímetros cuadrados, que corresponde a altas temperaturas. No podían poner variables porque no tenían apenas, andaban las computadoras, eran máquinas muy elementales, que sin ellas no hubieran podido hacerlo tampoco a la resolución. Ahora veamos cómo determinaron las tensiones admisibles. Ya tenemos los módulos, calculo la tensión compresión y la tensión de tracción con Burmeister para una determinada carga. ¿Y ahora qué? Me da un valor. Tengo que poner, a ver, ¿cuál voy a poner como admisible para saber si el valor ese es menor o mayor que admisible? Es decir, voy a permitirlo a ese espesor o voy a tener que aumentarlo para que me dé menor valor. Y ahí entra un criterio empírico, experimental, porque ¿qué es la tensión admisible? Tiene que traer alguna pata, todos los métodos racionales siempre terminan con algún valor experimental. Porque yo para decir que un valor es admisible, tengo que fundamentarlo en función de algo, de alguna teoría, de alguna experiencia que verifique que, a ver, Chanta dice que la tensión de compresión es admisible para un camino es tanto. ¿Qué dice? ¿Por qué dice? Y porque con esa tensión era calculado y han pasado 2.000 millones de tránsito y no se ha deformado. Ah, sí es admisible. Ahora, claro, ha metido 12 metros, no. Tiene que ser algo coherente. Lo mismo con el otro valor. Veamos primero cómo adoptaron la tensión de compresión admisible la gente de la Shell. Repito, porque Garay puede hacer lo mismo, él puede decir, yo pongo otra tensión admisible y te va a salir otro abajo. En definitiva, de eso se trata. Aprovecharon que eran contemporáneos con la gente de la ASHO. Por eso vemos ASHO primero. Entonces les pidieron los datos de todas las secciones, qué estructura tenían, qué módulo, lo que vos tengas, decime de los espesores, calidad de materiales, y por favor, qué comportamiento tenía cada sección. ¿Qué quiere decir eso? El comportamiento quiero que me diga más o menos qué cantidad de tránsito ha resuelto, ha resistido, hasta llegar a un índice de servicio bueno, que yo voy a adoptar 2,5. Entonces la ASHO le da todo esto. Ahí están, 400 secciones. Esta es la sección, tenía 20 centímetros de subbase de grava y arena, 10 centímetros de base de estabilizador granular y 18 centímetros de concreto asfalto. Y ha aguantado 10 a las 5 repeticiones de carga hasta que llegó al índice de servicio final, no final, al índice de servicio de 2,5. Entonces la Shell, ¿qué hicieron? Cada una de las secciones se pusieron a calcularle la tensión de compresión en la subrasante, aplicando Burmeister. Repito, la ASHO no le pueden dar una tensión de compresión porque ni sabían, estaban bastante embarullados con el tema del algoritmo. Imagínate, se van a poner a calcular una tensión de compresión, no saben ni cómo calcularon. Sí le daban más o menos propiedades, qué sé yo, la base esta tenía un CBR de 80, esta otra base, subbase tenía un CBR de 30, bla, bla, bla. Y ellos con esos datos calculaban. ¿Por qué le da a la gente la ASHO?
porque querían que la metodología de diseño basada en las pistas, básicamente, tenga algún fundamento racional. Ahí se han juntado dos necesidades. Y la gente de la Shell necesitaba ¿qué? Un dato que sea avalado en la práctica de tensión admisible. Graficaron todas las tensiones calculadas de las pistas AYO versus el número de repeticiones de carga que me aguanto cada una. Obviamente estas pistas de acá de la derecha aguanto más repeticiones de carga para llegar al índice de servicio 2,5, deben ser la más gruesa para que tengan paralelamente menor tensión de cálculo. ¿Y cuál adoptaron? La menor. Miren, es decir, han adoptado esta tensión, la que corresponde a esta tensión, que más o menos son las pistas que han soportado 1.000.000 de repetición de carga hasta llegar al índice de servicio de 2,5. ¿Por qué no han pedido de 2 o de 1,5? Porque dicen, no, yo quiero que la tensión sea lo suficientemente baja, pero dentro del periodo elástico, dentro de un periodo de buen comportamiento. Es decir, que si ustedes dimensionan con el método Shell, la tensión de compresión, el método Shell original, la tensión de compresión en las subrasantes de lo que ustedes hagan con Shell va a ser menor o igual a las menores tensiones de la pista AYO. Esa es la parentela que tienen los dos métodos. ¿Entienden eso? Sí, ingeniero. Sí. Bueno. ¿Y qué hacemos con la otra tensión admisible? Ya tenemos una. Nos falta la otra para poder empezar a jugar. Que da un espesor, da otro espesor, pone una carga, calculo con Burmeter la tensión y veo si es menor que la admisible o la otra admisible. Si es menor, puede ser. Si es mayor, tengo que aumentar los espesores para que disminuya la tensión. ¿Estamos? Una cosa que no les he dicho, todo el método Shell original trabaja con una relación de Poisson de 0,5. ¿Estamos? Coeficiente 0,5, es decir, que considera que la deformación transversal es la mitad que la deformación vertical, para todas las capas. Tampoco podían modificar eso. Llegan a modificar eso, tienen que hacer para cada uno de los abacos toda una serie de pruebas. Hoy por hoy, nosotros podemos ponerlo como variable también a eso. De hecho, si ustedes varían eso, cambian mucho los resultados. ¿Qué pasa? Yo varío, por ejemplo, vamos a este gráfico siempre es la base nuestra. Yo cambio la relación, pongo 0,35, B0,5. ¿Qué va a pasar? Es decir, se deformaría menos transversalmente que en el sentido de la carga. ¿Qué va a pasar? Este esfuerzo se va a ver más comprometido y este se va a ver más alivianado. Es decir, que va a empezar a tener más peso la compresión. ¿Sí o no? Posiblemente intuitivamente yo voy a decir, bueno, ya no me voy a molestar tanto, me voy al espesor mínimo de la capa asfáltica y lo demás voy a ponerle pila porque el problema mío está en vertical. El concepto severo. Acuérdense que no solamente la resistencia que te da la carpeta, sino que es cara, todos tenemos miedo de salir del mínimo, sino es el espesor ese me da una aislación, me impide el ingreso de agua, ¿no? Eso es como ponerle a un pavimento de hormigón cuarzo. Cuarzo y lo de hace años mecánico. Tiene 6 líneas, 7 líneas de impermeabilización. Arriba va a tirar azúcar, aceite, no entra nada abajo. Se le cae una viga así, ¡boom! No se marca el pavimento. Tiene dureza y tiene impermeabilidad. Son cosas que uno ve pensando en la durabilidad. Seguimos. ¿Y cómo podemos adoptar la otra tensión admisible para terminar el cuadro este? Perdón. Esta es la del AYO. ¿Cuál es el problema que tenemos con la tensión de tracción admisible? Que hemos dicho que la fisura se genera mucho tiempo antes de que yo en la superficie la vea. Es decir, que no puedo usar la pita AYO.
La Pitacho me va a decir cuándo aparece la fisura arriba. No, empezó mucho tiempo antes. Entonces me tengo que ir al laboratorio. Se pone en el laboratorio la condición de falla de la fisuración. Es decir, que yo puedo hacer un esfuerzo de tracción indirecta semejante que ustedes ven cuando hicieron el método Marshall o cualquier estabilizado con ligante. Por tracción indirecta, por compresión diametral, puedo calcular, da un determinado número de repeticiones de carga hasta que se parte en dos. El material tiene rigidez, entonces termina fallando por fisuración. Y eso es lo que se hace. Fíjense, ahí está la probetita, porque yo acá la voy a ver al momento que aparece la fisura. Mediante el dispositivo este muy semejante al que... No es semejante al otro. ¿Semejante en qué? Que tiene un dispositivo que imprime carga y tiene unos LVDT que miden deformación. Nada más. No tiene presión de confinamiento. Fíjese el detalle, está en la heladera, es decir, que ya estoy viendo yo que hay una diferencia. Está en baja temperatura. ¿Por qué? Porque la condición de mayor rigidez le da debilidad frente a la fatiga. Es decir, cuanto más rígido se fisura antes. Intuitivamente, yo no sé cómo lo hicieron al ensayo de laboratorio, pero esta sería una manera de hacerlo. Me siento, puedo trabajar con espesores de altura, de probeta mayor o menor, y yo adoptaría el valor más o menos representativo, 5 centímetros, y voy variando la carga. Por la carga y la disposición geométrica puedo saber cuál es la tensión, y a partir de ahí, se rompió. 3 días, 5 días, una semana, y voy a graficar acá. Ingeniero, pero o sea, ¿ese va dando diferentes cargas o una sola estática constante? No, son cargas dinámicas, pulsantes. Ajá, bien. Igual que el otro método, le mostraba yo a ustedes, creo, ¿no? Yo le voy a mostrar, por ejemplo, cuando hacemos estabilizado con ligante hidráulico, video para que vean, porque los videos, si no ve uno, no pasa nada. Acá hay algo, por ejemplo. Pero ahí está graficando. Es lo mismo, solamente que no tiene heladera. ¿Por qué? Porque esto no es viscoelástico. Esto es una probeta de suelo estabilizado con cal y perlita, creo que era eso, sí, con cal y perlita, pero cemento, digamos. Ya pasó el tiempo como para que tenga la rigidez propia del suelo cemento, llámenle. Y yo ahí estoy determinando el módulo, pero si yo a este ensayo lo hiciera extendido en el tiempo, para distintas cargas, llegará un momento que se abriría. Y podría contabilizar la cantidad de repeticiones de carga. Si fuese una mezcla fácil que la pongo en la heladera, está más rígida, hago lo mismo. ¿Estamos? Bueno, una tontería. En función si vos le das carga del orden de no más del 15% de la carga de rotura, el ensayo lo puedes repetir indefinidamente porque no te genera cuando se refuerce el material por el ensayo propiamente dicho. Vos sí tenés que buscar que los ciclos sean más o menos en la intensidad, ya hemos dicho, para poder realizarlo muchas veces. Y en frecuencia parecido a lo del tránsito, para eso está haciendo un ensayo de carga pulsante. Y acá, ¿qué es lo importante? En las gráficas, que te salga la deformación más o menos así, sin saltos. Si está salto, quiere decir que hay algún problema con los dispositivos de medición. ¿Me entienden? Son cosas así, para las cargas que estamos trabajando nosotros, si no lo estoy rompiendo. Volvamos a la clase. Se hace eso acá. Entonces yo me pongo para una determinada carga y
calculo la tensión y la pongo acá en el gráfico. Si acá está el gráfico. ¿Cuántas repeticiones cada vez se fisura? Y así repetido, a medida que disminuyo la carga, va a disminuir la tensión, va a aumentar el número de repeticiones posibles hasta que se rompa. La otra manera que tengo, si yo aumento el espesor de la probeta, me va a cambiar la tensión por la fórmula, pasa lo mismo, disminuye la tensión. Y en concordancia con el número de repeticiones que hemos encontrado de la pista Asho, 10 a la 6, se adopta este valor como tensión admisible de tracción producto de un ensayo de laboratorio. ¿Por qué entonces decimos que el método es conservador? Por eso, porque cuando nosotros adoptamos el E1, vamos acá de vuelta, hemos dicho que vamos a tomar alta temperatura. 10.000 kilos el módulo E1 fijo para todos los cálculos que hagamos con el método Shell original. Ahora, cuando voy a calcular la tensión admisible de tracción que corresponde a esa misma capa que yo adopto el módulo E1, no, ahí ya quiero que el módulo E1 sea el mayor, el que corresponde a baja temperatura. ¿Por qué? Porque es la condición más crítica, se lo rompe antes. Es decir, que voy a achicar la tensión admisible. Con eso estoy diciendo que el método plantea que a lo largo de la vida útil se produce diariamente ese estándar de alta y baja temperatura. Para que tenga sentido, por lo cual están planteando ellos como la planteo, yo la planteo así para que el método funcione. Es decir, tomo todos los recaudos para hacerlo conservador, para que los resultados sean coherentes. Pero en la práctica, ¿qué significa eso? Que yo estoy diciendo que al mediodía va a haber 40 grados y a la noche va a haber 15, 10 grados, 8 grados. Es decir, tengo esa variante, no me acuerdo cuál era la palabra, de temperatura. Eso se da en lugares muy puntuales, que ustedes tengan esos saltos térmicos. En esos lugares, si ustedes usan el método Shell, no están siendo conservadores. Fuera de eso, en lugares más templados, el método es conservador. Te da estructura de mayor envergadura que la que en las condiciones reales lo solicitaría. Por eso el método funcionó muy bien, lo han adoptado en vialidad de la provincia hasta hace no menos de 10 años. Método viejo, ¿no? Un detalle de lo que hablábamos hace un rato. El poder destructivo de la carga no es lineal. Una pasada de 20 no equivale a 2 pasadas de 10 en poder destructivo, sino que es exponencial. Fíjense que normalmente nosotros hablamos del exponente C para Asho es 4, es decir, una pasada de 20 toneladas en poder destructivo equivale a 2 elevado a la 4 pasada de 10. 2 por 2, 4 por 2, 8. 2 a la 4, ¿cuánto es? Por 2, 4 por 2, 16. Bueno, o sea, una pasada de 20 equivale a 16 pasadas de 10. Fíjense, y a medida que yo pongo otro tipo de materiales, el coeficiente va subiendo. Por eso es la importancia de hacer control de carga para que esa pasada de eje sobre el reglamento no me mate la vida útil. Es otra inversión. ¿En qué? La inversión en mantenimiento, porque yo controlando, ¿qué me sale? 2 niatos que van con la placa, la balancita esa y hacen controles en 2 o 3 lugares. Listo, ya la gente se va a cuidar. ¿Cuánta guita me ahorro? ¿Cuánta plata me voy a ahorrar de mantenimiento? Bueno. Ingeniero, Sí. ahí si vuelve a la imagen anterior, quiero hacer una consulta. ¿Por qué en el caso que la capa sea más, tenga más espesor, ahí veo que dice menos de 15 centímetros o más de 15 centímetros, el exponencial A aumenta, digamos? Dice con 30 centímetros de ligante hidráulico IO
pavimento de hormigón. Bueno, esas son ecuaciones que yo he ido poniendo, que vos vas a encontrar de todo. No, arriba, ya arriba dice que si es carpeta de cemento asfáltico mayor a 15 centímetros, A Ocho. vale 5 o 6.